Nos corresponde ahora la participación del arquitecto Víctor Emilio Arcia Gómez. Él es graduado en la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, con estudios de posgrado en Ciencias del Territorio en Milán, Italia, desarrollando su tesis en Sfax, en Túnez, entre otros estudios. Tiene la teoría de la arquitectura en la UNI, diseño de mezclas de concreto en La Habana, Cuba, y gestión universitaria también en la UNI. Es profesor titular de la Facultad de Arquitectura, habiendo desempeñado los cargos de jefe del Departamento de Historia y Planificación, vicedecano y decano de la misma facultad. Durante su labor en la Facultad de de Arquitectura, dirigió el proceso de transformación curricular, cuyo resultado es el Plan 2000, que sigue en vigencia y sentó las bases de lo que ahora es el Plan Maestro de Crecimiento de la Infraestructura de la Universidad. Desde el año 2006 se desempeña como vicerrector general de la universidad y tiene bajo su cargo el desarrollo del Plan Maestro de Infraestructura, el desarrollo del proyecto del Parque Tecnológico de la UNI y el área de planificación de la misma Universidad de Nicaragua. Démosle la bienvenida. Muchas gracias, maestra Yolosóchil. Buenos días a todos. Y quiero, para contestar esta pregunta, hablar un poco del contexto en el que está Nicaragua y la forma en cómo la Universidad Nacional de Ingeniería ha encontrado algunos rumbos para que permitan orientar el desarrollo de la ciencia o la gestión de la ciencia y la tecnología desde nuestra universidad hacia esos productos de esos procesos sociales. Porque estoy plenamente convencido que la gestión de la ciencia y la tecnología desde las universidades debe partir precisamente de los procesos sociales. Ya todo el mundo sabe que estamos en una sociedad globalizada, que hay en nuestras regiones tratados de libres comercios y que la especialización es cada vez más creciente en todos los procesos productivos. Desgraciadamente, países como el nuestro únicamente respondemos con una poca diversidad en ofertas de productos de exportación y una escasa exportación de productos con valor agregado. Sobre esto es importante mencionar que Nicaragua está exportando prácticamente los mismos productos que exportaba hace 50 años atrás, debido a todas las circunstancias históricas. Para 1985, Nicaragua tenía el 52.1% de su población económicamente activa dedicada al comercio informal. Ya para 1998 alcanzó más o menos el 66% y ya para el 2006 alcanzó el 77.4%. Lo que significa que entre 8 de cada 10 nicaragüenses han encontrado en el mercado informal una posibilidad de vivir, una posibilidad de sobrevivir en esas circunstancias. Esto significa que el empleo informal creció y hay dos posibilidades. O es que las empresas nos generan mayores puestos de trabajo, o es que la población creció y no crecimos en términos de desarrollo competitivo. Dentro de unos años, entonces, Nicaragua tendrá una población longeva que no tendrá ninguna posibilidad de asegurarse su propia subsistencia. De hecho, apenas el 14% de toda la población económicamente activa es la que tiene seguridad social. El resto no tiene ningún tipo de seguridad social, de tal manera que nos encontraremos en unos años con una cantidad de población que no tendrá una pensión digna para poder vivir. De esto también es importante mencionar, ¿verdad?, que a nivel nacional hay alrededor de unas 300.000 empresas familiares, entre microempresas, medianas y grandes empresas, de las cuales solo 120.000 son las que están formalmente constituidas. De esas, apenas 3.600 son las que están en la mediana y gran empresa. Esto significa que no hay grandes posibilidades de que nosotros podamos aprovechar todas las benevolencias de los tratados de libre comercio y las alianzas comerciales que Nicaragua tiene a nivel mundial y a nivel regional. Y de hecho, pues entonces la necesidad social es clara, se necesita aumentar
los puestos de trabajo, y esto pasa precisamente por el desarrollo de la pequeña y mediana industria. De hecho, Nicaragua, su actividad económica en un 90% está sustentada en la actividad económica de la pequeña y mediana industria, ¿no? Entonces, esto significa que las capacidades internas que pueden tener las instituciones de educación superior deben estar volcadas precisamente al desarrollo de este sector de la pequeña y mediana industria que posibilite poder ir cambiando esos índices que tenemos ahora. Es decir, pasar del 14% de la población formalmente empleada a índices mucho mayores. Pero ¿qué pasa? Hacer esto significa que la empresa tiene que ser más competitiva. Competitiva significa hacer que los productores generen y exporten productos con valor agregado. Ahora, agregar valor no es una cosa tan fácil. Agregar valor significa innovación tecnológica, agregar valor significa investigación científica, agregar valor significa emprendedurismo, agregar valor significa transferencia tecnológica. Entonces, estoy plenamente convencido de que las universidades, y más las universidades tecnológicas, deben de estar orientadas precisamente a exponer propuestas claras, acciones claras e inmediatas para poder ir de una u otra manera cambiando estos índices. Si estamos precisamente en las puertas, o mejor dicho, en el momento de decir que tenemos que hacer nuestra propia revolución científica, nuestra propia revolución social innovadora, ¿verdad? No, como lo decía nuestro colega, no para parecernos o querer ser igual al resto, sino para lograr mejores niveles de vida para nuestro pueblo. Muchas gracias. Participará ahora el doctor Miguel Ángel Navarro, vicerrector general de la Universidad de Guadalajara. Él ha sido profesor e investigador de tiempo completo en la universidad por más de 38 años. Es ingeniero civil por la propia universidad y ha cursado la especialidad en análisis curricular a nivel bachillerato. En 93 se obtuvo el grado de maestro en administración educativa por la Universidad de Nuevo México. Posteriormente cursó el doctorado en educación con especialidad en administración educativa y estudios organizacionales. Y en el 97 obtuvo el grado de doctor en filosofía de la educación por la Universidad de Nuevo México en la ciudad de Albuquerque, en Estados Unidos. Su tesis de doctorado, cuyo título es Lenguaje, Ideología y Administración Educativa, el discurso modernizador de una universidad mexicana, fue publicada por la ANUYES en el año del 98. Durante su amplia trayectoria profesional, el doctor Navarro ha desempeñado diversos cargos administrativos y directivos en la Universidad de Guadalajara. Entre estos destacan el haber sido director en la preparatoria regional de AMECA, del Departamento de Enseñanza Preparatoria, del área de educación terminal de la Dirección de Enseñanza Media Superior, del Departamento de Educación Propedéutica de la Dirección de Enseñanza Media Superior, secretario académico del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y coordinador ejecutivo del Campus Universitario de Los Valles, rector del Centro Universitario de Los Valles. Actualmente, a partir de septiembre del 2008, el doctor Miguel Ángel Navarro ostenta el cargo de vicerrector ejecutivo de la Universidad Veracruzana. Asimismo, durante su carrera académica, ha sido responsable de diversos proyectos de investigación y ha presentado un considerable número de trabajos y publicaciones a nivel nacional e internacional, habiendo tenido una nutrida participación como formador docente, como conferencista y como director de tesis de posgrado. Recibimos al doctor Navarro, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Como vengo en representación de mi rector, el rector general de la universidad, él había preparado una ponencia que tiene un formato diferente. Él me mandó una ponencia continua y el formato es por preguntas, así que
trataré en los 4 minutos que tengo de hacer una síntesis de ambos problemas y tratar de salir airoso. Mi rector dice: la ciencia y la tecnología han venido cambiando sus fines a lo largo de la historia y especialmente en las últimas décadas. Y todo esto con la idea de no repetir lo que ya otros dijeron y tampoco caer en lugares comunes, lo cual es muy fácil cuando los temas son así de generales. Los valores sobre los que descansaban la ciencia y la tecnología han sido trastocados por otros factores y procesos que tienen lugar en la sociedad actual. Hay que mirar un poco hacia dónde venimos como educadores para tratar de ubicar la ciencia y la tecnología en relación a la sociedad, pero creo que particularmente hay que enfocarlo a la educación, porque es el área en la que estamos inmersos. Es indiscutible que el sistema educativo en el que nos hemos formado tiene su origen en el siglo XVIII, el siglo de la educación por antonomasia según Ortega y Gasset. Un siglo antes, Juan Amós Comenio, para algunos el padre de la pedagogía, tomó por bandera enseñar todo a todos cuando sacó la educación de las manos de las instituciones clericales. Esta postura fue un avance importante en la democratización de la educación, ya que grandes sectores habían sido excluidos del proceso, como la mujer. Pero la Ilustración trajo consigo una revolución en el conocimiento y se afirma que para 1750 el conocimiento se había duplicado por primera vez en nuestra era y se decía que bastarían 150 años nada más para que este fenómeno ocurriera de nuevo. Entonces ya no podía enseñarse todo a todos como Comenio lo había propagado. La plétora de conocimientos que crecía rápidamente produjo al menos las siguientes consecuencias. Diderot y D'Alembert publicaron la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias y las Artes, se crearon las lecciones, las asignaturas hoy llamadas clases, la educación se centró en el estudiante, es decir, en lo que él podía aprender durante su breve periodo escolar y no en los alcances de las disciplinas. El conocimiento creció de tal manera durante el siglo XX que actualmente ha dejado de ser en sí la finalidad del aprendizaje. Hoy la información está disponible en forma muy rápida en cualquier sitio de donde se disponga una conexión a Internet. No obstante, es una información abundante, a veces fragmentada, a veces espuria y otras tendenciosa. En estas circunstancias, los contenidos del aprendizaje son solo medios privilegiados para moldear la inteligencia de los estudiantes, quienes conforme a las vivencias de su entorno familiar y social aprenden, generándose lagunas, contradicciones y desórdenes en el conocimiento. Hoy es necesario, apoyados en la ciencia y la tecnología, educar de modo que los estudiantes aprendan a buscar la información, a depurarla, a criticarla, a expresarla o a aplicarla, con el fin de que la escuela, desde la educación elemental hasta la educación superior, consiga alfabetizar en el sentido amplio para que los alumnos aprendan el resto de sus vidas. Pero en contraste, nuestro sistema educativo actual está organizado bajo un esquema que sigue centrado en contenidos de los cursos. Los programas educativos de casi todo el país cuentan con una gran cantidad de asignaturas y estas a su vez incluyen el mayor número de temas posibles. No hay profesor que no haya tenido la experiencia de ver el montón de temas para el curso y consolarse con conseguir el 60% y corriendo porque tiene que reportar el avance programático que vio en el curso. Y por otro lado, las experiencias de innovación educativa han pretendido mayoritariamente dirigirse hacia los métodos.
Existe más interés y se invierte una gran cantidad de recursos humanos y materiales en la discusión de los métodos, es decir, en los cómo, más que en la construcción o clarificación de los ideales, es decir, la clarificación de los fines de la institución. Entre estas modalidades se ha dado una falsa disyuntiva entre el uso de las tecnologías o las modalidades presenciales, como si se tratara de modos excluyentes. Desafortunadamente, enredados en esta discusión, poco se ha trabajado la organización, la estructuración de los sistemas y la articulación de las funciones. Dejo este planteamiento como un problema, porque creo que en la medida en que ofrezcamos más bien problemas y preguntas, avanzaremos y no tanto en tener siempre las respuestas a todo. Continúo en el siguiente capítulo de esta sesión. Gracias. Seguimos ahora con el doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, vicerrector académico del Instituto Tecnológico de Sonora. Él es ingeniero agrónomo con especialidad en filotecnia, con maestría en fisiología vegetal y doctorado en fisiología de cultivos. Ha sido coordinador de la maestría en administración de agronegocios, vicerrector académico del ITSON y tiene publicación de artículos en revistas internacionales y nacionales de excelencia, además de participar extensamente en eventos de difusión, congresos, simposia, etcétera, notas científicas en las memorias de las sociedades mexicanas de horticultura, fitogenética, biotecnología agropecuaria y forestal y ciencia del suelo, así como autor principal del capítulo de un libro. Es editor de la revista Fitotecnia Mexicana de Excelencia en CONACYT, es árbitro de proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de revistas de fitotécnica y tierra de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Ha tenido como distinciones el ser profesor distinguido del Instituto Tecnológico de Sonora y miembro activo de la carrera docente de la SEP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene asistencia a más de 130 eventos internacionales y nacionales. Su línea de investigación está en la fisiología de los cultivos, la nutrición vegetal, la fitorregulación, agua en plantas y biotecnología agrícola. Ha dirigido un número superior casi de 150 tesis de licenciatura, asesoría de maestrías por un número de 13. Es miembro de varias sociedades, es asesor de empresas y dentro de los logros tecnológicos que ha contado en su historial está la patente nacional sobre el uso de los salicilatos en la agricultura, la generación de información de la alteración de la expresión sexual en cucurbitáceas, siendo pionero en las investigaciones de calcio en cultivo de granos, oleaginosas y hortalizas, sobre agua en plantas y fisiología y bioquímica poscosecha en frutas, así como en la nutrición vegetal de hortalizas y su influencia en la poscosecha, entendimiento del manejo poscosecha, de papas industriales y de la regulación de la dinámica radicular. Por favor, maestro. Muchas gracias. Para nosotros es un verdadero placer y honor estar aquí en el Instituto Politécnico Nacional. De hecho, el día de ayer la doctora Bustamante nos hizo el honor de visitar nuestra ciudad. Con sus egresados politécnicos, pues se pretende instalar otra casa de estudios por allá, donde la idea pues es no abrir nuevas instituciones, sino ampliar la cobertura de las ya posicionadas, como es el caso del Instituto Politécnico Nacional. Quiero comentarles que en el caso del Instituto Tecnológico de Sonora, es una institución que fue creada por la sociedad, no fue creada por decreto del gobierno o de alguien. Como tal, y siguiendo su mística y su espíritu de trabajo, siempre ha orientado su quehacer en beneficio de esta. El modelo en el cual, o como estamos trabajando en estos últimos años, lo hemos agrupado en 4 ecosistemas de innovación
y en cada uno de ellos 3 iniciativas estratégicas. Y la investigación y la ciencia y la tecnología, como ya nos hemos dado cuenta en nuestro país, es siempre atendiendo la demanda de alguna problemática que emerge de la sociedad, sin descuidar nuestra investigación básica que la hemos atendido a detalle. Ahorita ya no nos podemos dar el lujo de estar utilizando los recursos por algo que se nos ocurrió, sino que ahorita necesitamos orientar y generar información y conocimiento para resolver algo que está requiriendo nuestra comunidad. Yo quisiera comentar un ejemplo de una de nuestras iniciativas que tiene que ver con un centro comunitario en la colonia más problemática de nuestra ciudad, con los valores más altos de delincuencia, de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se estableció un centro comunitario, donde los principales defensores de ese centro comunitario eran las mamás de la colonia. Al momento no tiene una sola pinta ese centro comunitario, y ahí se atiende al que guste en temas que convienen para ellos, de tal manera que esos indicadores tan desastrosos que tenía la colonia, los hemos estado revirtiendo. Entonces, es importante pues pensar global y actuar local, y utilizar precisamente la educación, transmitir ese conocimiento y aplicar ese conocimiento directamente a la comunidad. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tendríamos oportunidad ahora, una vez que han hecho su presentación cada uno de nuestros panelistas, de la intervención de 1 o 2 preguntas del público antes de que nuestra relatora nos haga el resumen de esta primera parte. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Allá? Por favor. Ahí le llevan el micrófono. De acá tenemos una segunda pregunta y ahí nos quedamos. Buenos días. Gracias por la oportunidad de hacer la pregunta. La ciencia y la tecnología cumplen con sus referentes sociales con productos que dan respuesta a las necesidades de la misma. Para el caso nuestro, que den respuesta a la sociedad mexicana, que es la que paga a las instituciones públicas. Pregunta: ¿qué estrategias tienen en las de tipo colegiado, las instituciones públicas, para que los productos de la ciencia y la tecnología den respuestas reales y pertinentes? ¿Podría referirse a un número específico de patentes que se registren con referencia y utilidad social? Muchas gracias. ¿Alguno de los panelistas que quiera contestar? ¿Tenemos algo? Me parece que es un reto que no solamente tenemos que abordar las instituciones que estamos en la mesa, ni siquiera en México, sino en toda América Latina. No hay una política para desarrollar patentes. Es sorprendente cuando uno ve cómo nuestros países, y particularmente en el caso de la nación mexicana, carecemos de patentes con una validez a nivel internacional. Si no me equivoco, muy pocas instituciones mexicanas de educación superior están desarrollando hoy patentes. Nuestra comunidad científica, nuestra comunidad académica, ni siquiera sabe cómo enfrentar el registro de una patente.